Mi nombre es Víctor Basterra, soy porteño del barrio de Boedo, por lo tanto de San Lorenzo. Y digamos que he tenido una vida bastante vivida. Entre esos aconteceres de la vida, en algún momento de esa vida fui secuestrado, conducido a la ESMA, y estuve 4 años y medio. Pero hay una historia anterior y también una historia posterior, porque si no nos remitiríamos solamente a un hecho anecdótico. Y la historia no es un hecho anecdótico, es una sucesión de hechos que no tienen que servir solamente para anécdotas, sino para formarnos a todos nosotros, ¿no? Y algo que trataron de cortar con esa dictadura que se estableció, dictadura cívico-militar, que ya venía de antes, la idea de la destrucción del ser humano y de la denigración del ser humano para someterlo y hacerle cambiar la cabeza. La dictadura estableció el corte de la historia en varios pedazos. La obligación nuestra en estos tiempos que corren fundamentalmente es atar esa historia, volver a atarla para que sirva de ejemplo a las generaciones venideras. Y estamos en ese camino. Yo fui secuestrado el 10 de agosto de 1979. Yo vivía en la localidad de Valentín Alsina. Estaba convaleciente de una operación de hernia. Y un viernes, 10 de agosto, repito, de 1979, yo estaba con la que era mi compañera, Dora Laura Giovane, y mi hija de 2 meses, y entraban por los techos de las casas vecinas un grupo de tipos, de civil, y nos sometieron ahí nos cautivaron, nos aprisionaron. A mi compañera, a mi hija, se la llevaron y ahí me dieron una terrible paliza. Corría el año 79, o sea, de alguna forma el peso de la represión se había alivianado un poco en esa época. Se reincrementó de alguna forma en ese 79 como consecuencia de lo que se llamó la primera contraofensiva que hicieron una organización armada, montoneros, y eso hizo que se reactivara la represión nuevamente de manera muy cruel. Y bueno, así fue que fui a parar a la Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada ya tenía una trayectoria. Tengo entendido que desde fines del 75 estaba funcionando como centro clandestino. Y bueno, en ese lugar, yo siempre le digo que es una especie de lugar de experimentos, ¿no? Porque había varias líneas de experimentos. Por un lado estaba la parte de lo que habitualmente se hacía en los casi 500 centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, para neutralizar el espíritu de emancipación de un pueblo y cambiarle la cabeza. En realidad fue una especie digamos, de acto contracultural, ¿no? Porque yo como desde pibe que había vivido las etapas de la resistencia peronista, de la laica y libre, de las huelgas de Lisandro de la Torre, las huelgas de los ferroviarios de los años 60. Todo eso yo lo había vivido como pibe, ya participando de alguna forma durante la resistencia, y eso iba formando a un pueblo a tener una visión emancipadora. Además, la proscripción del peronismo durante 18 años también hizo que hubiera un espíritu liberador en casi toda la sociedad, en buena parte de la sociedad. No era una pequeña franja, en grandes franjas de esa sociedad.
Y eso hizo que la dictadura, cuando toma la determinación de destruir todo ese bagaje de experiencias y de aspiraciones, lo hace con la idea de perpetuarse no solamente la dictadura, ¿no? Porque la dictadura, más tarde o más temprano, los mismos militares se dan un tiempo, un plazo, puede ser 3, 5, 7 años. En la Argentina no hubo más de dictaduras, más de 10 años no hubo ninguna, desde el 30. Pero este fue un golpe cultural a toda nuestra sociedad. Un golpe cultural que sigue hasta ahora, ¿no? Perdón, antes de continuar en tu paso por la Escuela de Mecánica de la Armada, me gustaría que nos cuentes tu incursión en el trabajo gráfico. ¿A qué edad comenzaste a trabajar? ¿Qué es lo que hacías? Claro. Yo empecé a laburar desde muy chico, primero vendiendo diarios, después trabajando en un pequeño taller metalúrgico, 8, 9, 10 años. O sea, la cultura del trabajo estaba en uno, digamos. A los 13 años, al terminar mi primario, yo venía de una familia muy pobre. Mi padre había muerto cuando yo tenía 1 año. Mi madre apechugó con tres críos como pudo, y tuve un paso de 3 años en un colegio interno, colegio que también hacía la formación de uno, ¿no? En aquellas épocas se daban esas situaciones, así que después se notaba la influencia, para bien o para mal, de la escuela. Y bueno, a los 13 años empecé a trabajar en un taller gráfico que tenía un nombre más o menos rimbombante, pero era un taller pequeño. Se llamaba Publicidad Gráfica Argentina, que quedaba en la calle Pasaje Angaco y Muñiz, en Boedo, ahí en la zona de Boedo. Y bueno, eso me acercó a un gremio que era un gremio a lo largo de mucho... Fue el primer gremio acá en la Argentina, de 1857, creo que es el primer... la Sociedad Tipográfica Argentina. El primer gremio, digamos, industrial que había. Y también era un gremio que tenía su historia de lucha, y a lo largo del tiempo yo notaba que era un gremio que, por un lado, era un gremio bastante ilustrado. El trabajador gráfico en general es un tipo que lee, porque tiene las letras ahí, tiene que corregir, tiene que observar, preguntarse qué quiere decir esta palabra. Bueno, por más que empíricamente uno se forma en ese gremio, ¿no? Y bueno, también en el paso por ese gremio tuve la oportunidad de estar en la CGT de los Argentinos, que eso viene después, eso ya de los fines de los 60. Y eso hace que esa CGT de los Argentinos, esa Federación Gráfica Bonaerense, era una cantera de cuadros, una cantera de militancia, era una formación muy precisa y muy rigurosa de la militancia, ¿no? Y bueno, eso hacía también en la formación de la creación de conceptos, la amalgama de situaciones que uno iba viviendo, ver que los compañeros no solamente peleaban solamente por el salario, sino que peleaban por las condiciones de trabajo, peleaban por las condiciones de la sociedad argentina. O sea, era mucho más que el mero, digamos, lucha económica, digamos, ¿no? Había muchas más aspiraciones. Y eso lo forma uno. Posteriormente, en ese paso por mis inicios de gremialismo, yo en el gremio fui junta electoral. El otro día estaba leyendo que se hacía una especie de recordación de un compañero que fue muerto durante la dictadura, en los inicios de la dictadura, Pablo Turner,
y fue compañero mío que después fue intendente de Loma de Zamora, desplazado por Duhalde el malo, digamos, por Eduardo Alberto Duhalde. Y bueno, con ese compañero fui junta electoral. Después fui asesor gremial en la gráfica, y seguí mucho tiempo activando en ese gremio, para mí muy rico en experiencia, ¿no? Eso fue lo que hizo que después, de alguna manera, salvara tu vida en la Escuela de Mecánica de la Armada, esa profesión. De alguna forma sí, porque en esa época, bueno, hablábamos de los fines de los 60, 70, en ese interín yo me integro a las Fuerzas Armadas peronistas y al peronismo de base. Y quizá por esa particularidad y esa forma de actuar, todavía estábamos sobreviviendo en ese año 79, cuando habían caído muchísimos compañeros, sobreviviendo penosamente, pero resistiendo a la dictadura. Y en algún momento, en ese cautiverio, yo trabajé muchos años en Sicone. Era una empresa de valores bancarios, y en el momento que a mí me secuestran estaba convaleciente de una operación, pero yo trabajaba en una empresa de valores bancarios, en Llenas, era una empresa de valores bancarios, que también le habíamos arrancado varias cosas a la patronal. Entonces a veces yo, estando secuestrado, pensaba si había sido por mi acción gremial dentro de donde estaba laburando o mi actividad anterior, ¿no? Por supuesto, era por todo, pero bueno. Y en esa época, en el año, a inicios del 80, yo soy secuestrado en agosto del 79, cambia el sistema de documentación en la Argentina. Se le incorporan los elementos de seguridad que se utilizaban en los valores bancarios, cheques, letras de cambio, toda la papelería de los valores bancarios, pasa a ser utilizado en la documentación para evitar la falsificación. Y ahí arriba, en esa capucha infecta que había, tenían a un tipo que estaba especializado en eso. Entonces me bajaron un día, un tipo que no supe quién era me dijo: ¿trabajás o te morís? Y ahí fue que yo empecé a trabajar. No sé si eso me salvó la vida, pero digamos que fue un elemento importante en esa supervivencia. Contanos un poco acerca del trabajo que te han hecho hacer, trabajo entre comillas. Sí, era un trabajo esclavo, o sea, ahí éramos esclavos todos, los que éramos los prisioneros, los que nos daban la posibilidad. Para nosotros era una especie de changüí que nos daban, porque uno estaba, por ejemplo, en Capuchá uno estaba las 24 horas del día tirados en una colchoneta, encerrado entre dos paneles de 1 metro por 2 metros de largo, con una T que nos limitaba la visión, encapuchados y engrillados. Yo estuve 3 meses esposado y yo estuve 7 meses en esas condiciones. Cuando me sacan era una especie de posibilidad de una ventanita que se abría, que no sabía si era cierta o si era posible que eso sirviera para en algún momento sobrevivir. Y bueno, eso ahí lo que se hacía era documentación falsa. Se hacía documentación falsa para credenciales policiales, cédulas de identidad, documento nacional de identidad, carnet de conductor, carnet de periodista, carnet de abogado, carnet de lo que sea, pasaportes, lo que sea, cualquier cosa. Y bueno, eso, como yo tenía conocimiento, las nuevas impresiones, de alguna forma las aporté yo, porque tenía los conocimientos.
Pero eso también a mí me posibilitó en algún momento encontrar la fisura que ellos presentaban, y bueno, entrar en esa fisura y poder en algún momento de mi cautiverio, cuando me encargaban 4 documentos, yo hacía 5 fotos. Y la quinta foto la escondía en el papel fotosensible, que era el único lugar que no abrían cuando hacían las requisas. Y en algún momento ellos casi siempre, incluso a los compañeros que iban a hacer desaparecer, lo presentaban a su familia para que no hagan denuncias ni nacionales ni internacionales. Entonces te llevaban a ver a la familia para que se quedara tranquila. Y por otro lado, tenían el control de la familia también. Eso lo percibía uno, no el de afuera, sí lo percibía uno como prisionero de ahí. O sea, no solamente era él el prisionero, el rehén, sino que eran otros también, los familiares. Y bueno, eso, pero en esas salidas, en esos muestrarios a la familia, yo comencé a sacar fotos. Esas fotos que yo escondía, cuando me decían que me daban un franco, me llevaban hasta cierto lugar, de ahí me tomaban el micro, iba a mi casa, volvía hasta un bar, ahí llamaba por teléfono, me iban a buscar, así, bueno, como hicieron con tantos prisioneros, ¿no? Y en esa salida yo comencé a sacar las fotos. Y en algún momento se hizo un archivo grande, hasta que me dieron la libertad. ¿Cómo hacías para sacar las fotos? Y bueno, yo la escondía, las primeras copias, yo las saqué en mis partes íntimas. Y después ya, como siempre, en todo sistema, primero es rígido, luego se va flexibilizando, pasa en todas las... Es como quien, en otra época nosotros decíamos, cuando hacíamos el servicio militar, me canchería el birrete. O sea, uno se lo acomodaba, no el birrete que parecía un gorro de cocinero, sino que después se lo canchereaba para entrar mejor. Bueno, uno canchereaba, empezaba a tener el manejo de la cosa, o por lo menos la percepción de que uno podía hacer tal cosa que antes no lo hacía porque era más rígida la cosa. Además, como estaban ya... Yo saqué muchas fotos después de Malvinas, muchas fotos, porque ellos ya se estaban preparando para irse, pero seguían necesitando la documentación falsa. Por ejemplo, los 4 pasaportes de Licho Gelli, el jefe de la propaganda DUE, los hice después de Malvinas. O sea que esas cosas se seguían haciendo ahí, tanto para afuera, para otros lugares, como para el personal que salía a operar afuera, ¿no? Y bueno, eso les costó a ellos, les costó. Eso te iba a preguntar. Una vez que te liberan y llega el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, ¿qué haces con esas fotos? ¿A dónde vas con las fotos? A llevarlas, a denunciarlas. En un primer momento las llevé yo tenía controles, porque ellos me liberan el 3 de diciembre de 1983, con estas palabras, me lo dice el teniente Binotti: te vas, pero no te hagas el pelotudo, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Cosa que es cierto. Entonces, yo cuando se forma la CONADEP, bueno, ahí comienza toda una especie de desarrollo, denuncias, y hay toda una serie de posibilidades de denuncias ciertas, pero yo tenía controles. Cada 10 días iban a mi casa a controlarme, a ver qué hacía. Iban con los mismos coches afanados, con enfierrado, toda la historia, ¿no? O sea, era una situación jodida en el Estado de Derecho incluso, ¿no? Entonces, lo que yo hacía, primero lo llevé a la CONADEP. Un compañero me hacía el contraseguimiento, una vereda, yo iba por otra, y bueno, así entré en el Teatro General San Martín, que quedaba ahí, estaba la CONADEP, con la
la advertencia a la gente de la CONADEP que no la dieran a conocer, que eso quedara ahí, que después más adelante vería lo que hacía. Entonces después de eso preparé a la familia y todos a Neuquén. Llevé a mis hijas, a la que fue mi compañera, a todos, a Neuquén. Volví y ahí hice en julio del 84, hice la denuncia primero ante el juzgado 30 y luego una denuncia, una conferencia de prensa donde se armó un despelote bárbaro. Apareció en la foto de 80 represores, más imágenes de distinto tipo, más listados que había, más todo un montón de elementos que yo había logrado ir sacando paulatinamente a lo largo de 3 años y medio, y más quizá. ¿Han sido todos juzgados? No, hay varios que todavía no. Ahora empieza el 28 de noviembre, empieza un juicio, creo que es el más grande de la Argentina, ¿no? Creo que son 65 o 68 represores por casi 800 casos. Y esperemos que sean juzgados convenientemente y condenados convenientemente, ¿no? Además están condenados en cárceles comunes. Sí, claro que tienen. Lo que pasa es que esto es pasó con Arguindegui. Arguindegui se murió, ese hijo de mil puta, y voy a hablar así, de esta forma, porque no puedo dejar de decirlo. Arguindegui era un símbolo. Primero fue jefe de policía en el gobierno de Isabel, después fue ministro del Interior a lo largo de 4 o 5 años, fue el que manejó la Policía Federal, o sea, el Atlético, el Olimpo, el Banco, las distintas delegaciones que había en la Policía Federal en distintas provincias. Por ejemplo, en la ESMA había fácilmente 10 o 12 personales de la Policía Federal, y eso lo manejaba Arguindegui, y se murió se murió libre, procesado sí, pero libre el hijo de puta. Y nosotros tenemos que evitar eso, que otros tipos pasen como pasó con Arguindegui. Y estamos en eso. ¿Querés agregar algo más, Víctor? No, está bien, está bien. Si hay alguna pregunta que quieran hacer. Yo creo que te lo hice todo. Fue muy resumido, ¿eh? Sí, pero si vos querés ampliar. No, está bien, estamos en eso. Nosotros seguimos una pelea en algunos aspectos desigual, porque no es fácil transferir las experiencias, no es fácil transferir las experiencias. Y hay muchas cosas que han quedado a lo largo de nuestra vida sin poder ser saldadas. Y nosotros aspiramos de que se recuerde fundamentalmente a varias generaciones, no es una generación, son varias generaciones que nos comprometimos en una época determinada a transformar una sociedad injusta. Y a lo largo del tiempo, muchos compañeros quedaron en el camino, otros fueron desaparecidos, y justamente por un mandato que yo tuve en la Escuela de Mecánica de la Armada, en un momento determinado, estando en Capucha, que me habían sacado recién de Capucha, y en mediados de marzo de 1980, los compañeros me convocaron a Capucha y yo entré subrepticiamente a ese lugar del cual había estado hacía solamente una semana, y me habían me habían puesto al lado. Volví a entrar y los compañeros me dijeron en la voz del Gordo Ardetti, un querido hermano mío: negro, si zafás de esta, que no se la lleven de arriba. Y bueno, esto es lo que uno ha tratado de hacer a lo largo del tiempo. Sí, también recuerdo una frase tuya, que se pedía aparición con vida y castigo a los culpables. Y yo era un aparecido con vida y traía los elementos para castigar a los culpables. Pero bueno.